Yéndome al party en la bicicleta, 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 yéndome al party en la bicicleta, yo me voy en bici. Bienvenidos al programa Hablando nos entendemos. Rodrigo, buenas noches, gracias por haber aceptado la invitación al programa. De muchos años nos estamos encontrando. Sí, no, un gusto. Un gusto y bueno, bienvenido al programa. Algo ya conversamos por fuera de la grabación de cuál es la idea del programa, un poco el impulsar, el incentivar, el hablar de lo que es una pasión en cierta forma para todos, profesionalmente, como forma de transporte, pero es lindo hablar sobre ciclismo y en tu caso tenemos muchas cosas que comentar, así que nuevamente bienvenido. Gracias, Omar. Rodrigo, años atrás yo te conocía sobre la bicicleta, arriba, abajo, ibas a estudiar o ibas de visita a la casa, pero tienes una historia por detrás que no empezó en el ciclismo necesariamente, ¿no? Así que cuéntanos por esa parte. Bueno, en realidad sí, todo ha empezado con el ciclismo y porque desde que era muy pequeño iba al colegio desde primero básico en bicicleta, desde antes. En la casa no, Sí, por alguna razón no teníamos ni televisión ni auto. Y la cosa es que para la televisión me tenía que ir a ver televisión a otro lado, por ejemplo, a donde televisores en la calle, entonces yo me sentaba ahí a ver la televisión y en la bicicleta me llevaba a mi padre a todos lados en bicicleta, íbamos a un montón de lugares en bicicleta. Entonces, en cuanto empecé el colegio, empezamos ya a ir en bicicleta y él me acompañaba. Luego, en referencia a lo que comentabas tú, nunca me metí muy de lleno en deportes. Me gustaba nadar mucho, sí nadaba mucho, pero no competía en ningún club ni nada. Quería hacer karate, por ejemplo, nunca me inscribí al gimnasio de karate. Y por un compañero de curso que hacía esgrima, que es Gastón Uriona, lo acompañaba y empecé a entrenar esgrima, hice esgrima en categorías infantiles, algo así. Estuve en un nacional de esgrima, me fue bastante bien y después dejé totalmente el esgrima y no volví a pensar en deportes ni nada, ¿no? Esa fue el comienzo. El principio de, así. Sí. Y eso que el esgrima es interesante, ¿no? Yo tengo varios amigos que han practicado y bueno, ya por los años han tenido lesiones y factores que no les han permitido continuar, ¿no? Como todo deporte, digamos, ¿no? Ajá. Y verdad, en mi primer comentario yo me equivoqué en decir que empezaste después del esgrima. Yo me acuerdo que ibas a la casa en bicicleta, algunas veces nos acompañabas cuando íbamos al colegio en bicicleta algún rato, o ibas a acompañar a mi prima, que es la que generalmente andabas por ahí. Como amigos, entonces sí me acuerdo que andabas en bicicleta, y verdad, desde pequeños. Rodrigo, ¿cómo empezamos con esto de las competiciones en el ciclismo? Porque es algo que no es fácil al principio, ¿no? Sí. Antes de hablar de las competiciones, porque las competiciones recién empezaron como cuando yo estaba con unos 16 o 15 años, ¿no? Es decir que, pero toda la vida anduve en bicicleta porque era el medio de transporte Claro, que tenía, cómodo. ¿no? Entonces,
al colegio iba todos los días en bicicleta, a todos lados iba en bicicleta, y ahora en estos días estaba pensando, porque con mis hijos también lo primero que hice fue que íbamos al pre-kinder en bicicleta. Mi hijo iba en su bicicleta y yo en una chiquitita, y yo iba a su lado. Pero entonces, años después, ya que tenían bicicleta, me di cuenta en realidad de la importancia de la bicicleta en la vida de uno, que es como las primeras alas que tiene uno. Es la primera cosa que te hace sentirte que tienes una libertad de decisión, de movimiento, una no dependencia, ¿no? Correcto. Entonces, todo eso lo viví hasta antes de empezar a competir. Es decir, la bicicleta era lo que me permitía decir, me da la gana de ir a visitar a un amigo, me iba. No Claro. tenía que esperar que alguien me lleve, que ver cómo hacía, nada. Me daba curiosidad de alguna cosa, me iba en bicicleta. Entonces, la bicicleta para mí es un símbolo de libertad, en realidad, que luego vino a enganchar con el deporte ya por puras casualidades, ¿no? Mi hermano se encontró con un ex compañero del colegio, del San Agustín, que era Guido Soria Galvarro, y él me contaba que se había encontrado con su amigo, que era corredor de bicicletas y hacía bicicletas, lo había visto en una feria de exposición en Cochabamba, y entonces le encargó que le haga una bicicleta que era un modelo Francesco Moser, que eran esas rarísimas como con cuerno. En esa época era rarísimo el manubrio ese. Y un día apareció en la casa mi hermano con la bicicleta esa que había comprado, ¿no? Y que de todas las piezas tenía una arandelita que era marca Campañol, que era así, lo mejor que tenía la bicicleta era que sujetaba el cable, una arandelita marca Campañol. Con eso ya era finísima la bicicleta. Entonces, lo de la competición empezó porque yo, después de estar estudiando en el Laredo, me puse a estudiar en el Tecnológico Boliviano Canadiense, al que iba en bicicleta también, que era en El Paso, yendo a Quillacollo. Y estudiaba en el nocturno, porque pasaba clases en el tecnológico en el día, y me faltaba el bachillerato, estudiaba en el nocturno, y en el nocturno encontré a un amigo que dice, el sábado voy a ir a competir porque conozco a un corredor que se llama Guido Soria Galvarro, no sé qué, y era justo el que le había hecho la bicicleta a mi hermano. Entonces él me decía que vamos, que no sé qué, que aquí, que allá. A mí me daba mucha flojera, ¿no? Porque el sábado era mi día de no hacer nada. Pero con la cuestión de la bicicleta del hermano, entonces le dije a mi hermano si me podía prestar la bicicleta, y fui. La cosa es que en el entrenamiento, pude terminar el entrenamiento, que no me acuerdo si era Parotani, una cosa así. Por supuesto, llegué como una media hora después de que todo el mundo ya se había ido a su casa, pero terminé, como comentaba, que nos pasa a todos los que vamos a nuestra primera. Ahí empezó la cosa, cosa. Ya. Bueno, eso es interesante, ¿no? De la forma que uno empieza con esto. Yo también te comentaba cómo he empezado a competir, eso es cierto, porque como tú dices, yo también desde pequeño andaba en bicicleta por todo lado, como endemoniado, ¿no? Por todos andaba perdido. Pero lo que decía, y tú lo has dicho, eso de que la bicicleta te da esa cierta libertad de poder movilizarte sin una dependencia, es cierto, y eso es lo lindo de la bicicleta, porque la sabemos disfrutar. No necesitas tener una bicicleta extraordinaria para hacer esto. Necesitas una bicicleta que esté en buenas condiciones, y creo que eso es algo que todos los que sabemos de esto comprendemos, ¿no? De lo que se quiere y de lo que se vive con esto. ¿Cómo has continuado? ¿Cómo fuiste creciendo en esto? Porque seguramente ya te empezó a llamar la atención en algo. Lo que sucedió es que me iba muy bien debido a que tenía, no sé, 14 años de bicicleta a mis espaldas cuando empecé. Entonces no era casualidad que me vaya muy bien, porque ya vivía sobre la bicicleta. Entonces empecé ya a entrenar con el grupo de Guido Soria Galvarro,
ya en los entrenamientos, ya muy rápido se fueron viendo los resultados y hubo un intercolegial y yo corrí pero al poco tiempo, por decir a los 3 o 4 meses de ese primer día, hubo un intercolegial y yo corrí por el nocturno y gané. Entonces ahí empezó la locura de la bicicleta. Ah, ya. Despertaste así. Claro. No, pero no, está bien, así es. Pero, ¿seguías utilizando la bicicleta de tu hermano o con la tuya? ¿O ya tenías una tuya? No, lo que pasa es que la mía era de paseo todavía, Ah, ya, entonces, ya. no, ni siquiera. Sí, era una Eshka Ah, la escapa. checa, Ujú, era sí. esa, igual a la de tu prima. Ya podemos empezarle a echar la culpa de todo a tu prima. Era una bicicleta igual de ruedas pequeñas, Ujú. que además era de las que se pueden doblar, Sí, ¿no? correcto, sí, sí. Entonces, era una bicicleta que no podías. No hay una cosa más ahora que hablamos de las bicicletas. Resulta que yo fui a ver, déjame recordar un poco cómo fue. No, esto ya fue, después ocurrió algo con bicicletas, pero no era todavía, era cuando ya corría. No, Ah, ya. en esa época era solamente la bicicleta esa pequeña, Ujú, entonces no podía ni entrenar ni competir con esa claro. bicicleta. No, Ujú, no tenía ni el tamaño de ruedas, me servía. Entonces ah, ya me apropié de la famosa bicicleta modelo Moser de mi hermano y él me la dio de buena gana porque él es de los que ve que uno está embalado en algo y te va empujando más ah, bien, ¿no? ya, En vez ya. de frenarte, te El empuja. impulsito. Sí, Ah, ya, ya. sí, sí, sí. Está bien. No, me has hecho recuerdo a la ESCA. Me acuerdo que en la casa había y justo mi prima Sandra era la que utilizaba. Qué linda bicicleta, ¿no? Y ahora nos arrepentimos porque eh, no sabemos cómo terminó la bicicleta, dónde estará, pero ahora nos damos el valor de lo que podríamos haber tenido actualmente, ¿no? Ese tipo de bicicletas son muy lindas, ¿no? Son clásicas. Yo sigo guardando la Sí, mía, la sí. Chopper, la sigo teniendo en buenas condiciones. Ajá. Sí, sí, sí. Bueno, yo en esa época yo soñaba con tener una Chopper porque tenía mucha pinta además, Sí, la Chopper. sí, correcto. Sí, ahí anda. Anda bien guardadita, bien conservada, por suerte. Eso es lo bueno. Pero alguna vez salgo sí a la calle, pero no es fácil, ¿eh? Con el tráfico que hay ahora no es tan fácil manejarlas, ¿no? Pero bueno, son cosas que uno tiene. Eh, ya estabas con la Moser, entonces, con la a disposición para competir. Sí, Eh, sí. ya estabas en el equipo de Soria Galvarro. Los Soria Galvarro aún ahora, ¿no? Están compitiendo, tienen su equipo. Eh, el papá, no me acuerdo ahorita. Guido, creo que es el papá. No sé. Pues, Son tres tres hermanos hermanos. los que Sí, es Guido el hombre orquesta, ¿no? Es sí, el entrenador, el mecánico, el todo. todo, correcto. Sí, Sí. siguen compitiendo. Siguen ganando, ¿no? Algunas competencias acá, así que Bueno, siempre bueno. están, sí, ahí arriba. Eh, Sí, sí, sí. Yo tú estabas ya en su equipo, entrenaba con ¿o? ellos. Ah, Sí, ya. sí, no, o sea, yo ya a partir de ese sábado no falté más ni a los entrenamientos, ni a las competencias, ni a nada, ¿no? Ah, ya. Además que como soy un poco temático, entonces me metí, pero totalmente de cajón en el asunto y lo tomé muy, muy en serio, ¿no? El asunto, sí. No, está bien. Pero como te digo, tenía la motivación esa de que me iba progresando muy rápido gracias a esos montones de años de estar pedaleando. Es decir, no se me tuvo que acostumbrar la nalga a la Así, macurca que te da cuando te subes una correcto, primera vez a la bicicleta, ¿no? O correcto, sea, ya no me correcto. dolía nada de lo que normalmente le duele a uno cuando Ujú. deja de pedalear un tiempito y después va 1 kilómetro y está caminando mal. Sí. Sí, sí, ocurre. Sí, pero eso es cierto, cuando ya uno ya tiene mm, el ritmo, aunque hayas dejado un tiempito, sabes lo que tienes que hacer, eso es cierto, o sea que no. Sí,
Y esas son experiencias, ¿no? Son bonitas y que bien guardadas, que uno las tiene para poder compartirlas como ahora, ¿no? Como lo estamos haciendo. Eh, y el trabajar en equipo también es otra experiencia muy linda porque no es que hay sí una cierta competencia con el equipo, ¿no? Pero es una forma de impulsarse, ¿no? A seguir venciendo nuevas pruebas que uno va teniendo en las competencias al día a día, ¿no? Es lo que llaman la referenciación positiva, es decir, tienes a los demás de referencia para superarte, ¿no? Correcto. Así es. Y bueno, han pasado, según los datos que tengo de los recortes de periódico, 33 años de una cosa, de una experiencia, de un récord que tienes marcado. Y eso, quiero que me cuentes de cómo ha surgido todo eso, porque debe ser algo que vale la pena recordar, ¿no? Bueno, la cuestión es que, como te decía, empecé como a los 15 años, empecé a competir. La primera competencia creo fue aquí en Santa Cruz, que hice como ya nacional, un nacional. Después ya me empecé a competir en un lado, en otro. Después salí campeón nacional en juveniles, en un nacional en Cochabamba. Y corría con los mayores. Había muy buenos corredores en la época, en juvenil también y en mayores. Entonces el nivel era muy alto. Después, todo fue evolucionando muy rápido, ¿no? Entonces, corrí unos Juegos Odesur en Chile, en Santiago. Después me fui viajé tuve otras competencias en el Perú, en el Club de Regatas Lima, y ahí fue el primer triunfo fuerte, porque el entrenador, que siempre ha sido Guido Soria Galvarro, me daba todos los tips, porque él además tenía la experiencia de que sus hermanos habían estado, por ejemplo, Marco había estado en México haciendo preparación durante meses y meses para los bolivarianos. Correcto. Que hubo. Sí. Entonces, tenían ya la experiencia a las espaldas de lo que era la alta competición. Entonces, tenían todos los tips, todos los consejos, y entonces él me daba, y como apasionado que era él del deporte, del ciclismo, me decía que vas a hacer esto y vas a cuidarte esto, y en una carrera por etapas en el Perú. Y en esa carrera, en una etapa salí tercero, en otra etapa salí segundo, y en la general gané, pero en esa época no había internet, pues, ni WhatsApp, ni nada. Así que cuando llegué, él estaba esperándome para que le cuente cómo me había ido, porque ya había pasado una semana que habían terminado las carreras, pero nadie sabía cómo había resultado. Entonces yo empecé diciéndole que había ganado esta medalla y saqué la de bronce. Y entonces él decía, tenemos que llevar a la prensa esto, no sé qué. Y entonces decía, sí, pero espera que también saqué esta, que es medalla de plata. Y dice, no es posible, vámonos en este momento. Okay. Y así, hasta que saqué el que había ganado la general, ¿no? Entonces, a partir de eso, ya empezamos a trabajar mucho más duro. También estaba con las cuestiones de la adolescencia y todo eso, ¿no? La locura de la juventud. Entonces se me ocurrió ir a correr a Mendoza, la Vuelta a Mendoza, pero no había quien me pague los pasajes. Entonces dije, no, me voy a ir en bicicleta. Entonces me fui en avión hasta la frontera, en Tarija, y de ahí empecé a irme en bicicleta. Cada día avanzaba un trecho, eso lo iba marcando en un super mapa. Entonces tenía más o menos calculado por día cuánto tenía que pedalear para llegar a un pueblito, y entonces en el pueblito veía a ver dónde iba a dormir, a dónde iba a poder manguear un poco de comida y cosas así. Un ciclo viajero antes de ir a competir. Claro, tomó un montón de tiempo el hacer el viaje. Lo interesante era que la gente, por ejemplo, conocía gente en la calle y me decía, si quieres, vente a la casa.
y decían, ¿ya qué hora vas a salir mañana? Yo les decía, no, a las 5 o 6 de la mañana. Decía, bueno, entonces no nos despiertes, te preparas el desayuno, no sé qué, y te vas nomás. O sea, era Qué una bueno, cosa que qué sí, bueno. sí, era increíble que la confianza que había de la gente, ¿no? Mm. Entonces, bueno, llegué a Mendoza, llegué una semana después que ya habían empezado las competencias, yo corrí otras carreras en San Juan, después me pasé a Santiago, pero era todo en bicicleta, todo era una cuestión de bicicleta, ¿no? Al año siguiente o algo así, ya fui a competir directamente, ya inscribiéndome con antelación y todo, corrí la Vuelta a Mendoza, y ahí a la vuelta, ya regresando, ya me quedaban pocos días, como una semana, un mes para cambiar de categoría, pasar a mayores. Entonces este entrenador, Guido, me dice, pues vamos a batir los récords de la categoría juvenil, así cuando estás en la nueva categoría ya te enfocas en la cuestión de mayores. Y de esa manera es que fui a La Paz a batir récords, y ahí batí 5 récords, y lo interesante era el de 3.000 metros, de 5.000 metros, de 10.000 metros, de 20.000 metros y el récord de la hora. Lo interesante era que había batido los récords de juveniles y de mayores también, ¿no? Los tiempos eran mejores que los de mayores y los de juveniles. Entonces, fueron unos muy buenos tiempos. Sí, se nota. Mira, te juro que no sabía esa, la de Mendoza, esa tu aventura, que ha de ser muy linda porque fuera de que es en carretera pedalear y todo es otra experiencia, la experiencia de quedarte, ¿no?, en los pueblos y que te reciban bien, yo creo que es una sensación muy interesante tener esa, ¿no? Son experiencias de vida, ¿no? Sí. Además que con esa extraña manera de motivarme de mi padre, que le digo, estoy yéndome a Mendoza, no sé qué, pasado mañana, algo así, porque nos entendíamos así, ¿no? Yeah. Entonces dice, bueno, y va sacando la billetera y me dice, toma este dinero que vas a hacer, y me da $50 para llegar a Mendoza. Así que por eso es que yo iba cuidando esos mis $50 porque era lo único que Claro. tenía para llegar. Qué aventura, te juro, qué aventura. Pero qué bueno, mira. Por supuesto, cuando llegué a Santiago, llegué a una casa de unos primos y después tuvieron que mandarme pasajes en avión porque ni pensaba regresar, ni tenía plata, ni nada. No, Sí. tampoco. Sí, seguro. Mira, y las competencias que has hecho en La Paz, en el velódromo, ¿no ve? En el velódromo. Sí. Y lo que has hecho en Mendoza también era velódromo. No, ¿Cómo? en Mendoza era una carrera por etapas. Ah, ya, de Cada ruta. día se corría una prueba, ¿no? Sí. Ya. Entonces, lo que pasa es que la ruta te da la base para el velódromo. Correcto. No puedes ser un corredor de velódromo entrenando solo en el velódromo. No, eso es cierto, sí. Sí. Me consta, hasta ahora no he pisado el velódromo, no tengo valor todavía para pisar el velódromo, pero algún rato lo voy a hacer, sí. Pero lo otro que me interesaría saber es que ya nos has dicho que no tenías apoyo, o sea, tú has buscado las formas y los recursos de poder llegar a Mendoza. Es un mal que tenemos en Bolivia, creo, ¿no? Cuando tienes competencias y los apoyos no son muy efectivos, ¿no? Alguna vez en general muchos deportes que la gente practique, y peor si tienes alguna posibilidad de ganar algo, ¿no? Pero bueno, es un tema que no lo toco mucho. Pero eso es la realidad y era la realidad. Cuando estabas en La Paz, seguramente ya como equipo has tenido ya cierta facilidad de apoyo, ¿no? Porque estabas dentro de Bolivia. Lo que pasa es que logré encontrar el mecanismo de conseguir apoyo, por ejemplo, del Instituto de Deportes, que en esa época estaba José Castro Méndez, ¿no? Ah, ya. Entonces yo lo buscaba a José Castro Méndez y le decía, sí, voy a necesitar para competir eso, el otro, y por supuesto me decía, no, que no hay dinero, que no sé qué, que era verdad también.
Y yo le decía, bueno, haremos una cosa, yo voy a prestarme dinero, compito, y si gano, me pagan todos los gastos, y si no gano, quedamos ahí. Bueno, me decía él. Entonces, generalmente me pagaba y cumplía, che. Es decir, después me pagaban los pasajes y todos los gastos de jueces y cosas que hubiese habido que... Entonces, era una manera de sobrevivir, sí. Sí, También seguro. busqué patrocinios porque no tenía cómo solventar las cosas. Era muy difícil, nadie te daba patrocinio. No había todavía esto de que ibas a hacer propaganda para una empresa, no No. resultaba mucho. Sí. Sí, sí, sí. Terminé incluso yendo a buscar patrocinio a lo que era el Oso Blanco, porque era mi forma rebelde de decir, pucha, no me ayudan, miren. Pero también era un afán, porque iba y me decían, sí, pero las chicas no han conseguido, no sé qué, y era así. Entonces, al final, me ayudó, sí, los de helado sabor me Ya. patrocinaron un... Sí, sí, Ah, sí, ya en varias fotos estoy con el logo de con el helado logo. sabor. Ajá. Sí, sí, el dueño era amigo de la esposa del dueño era amiga de mi madre, algo así. Entonces por ahí me fui entrando y conseguí un patrocinio. Sí, Un ellos me patrocinio. apoyaron un tiempo. Sí. Sí, sí. Eso es lo complicado del deporte y cuando uno se apasiona, Sí. ¿no? Pero bueno, tú has encontrado las formas de poder conseguir esos patrocinios, ¿no? Para poder continuar, ¿no? Seguir impulsando eso. Eh, Claro, mi apodo en el ciclismo era el Loco Murdoch y era por todas estas tonterías que hacían, ¿no? bueno, el oso blanco es otra historia. ¿Sí? Famoso. Bueno, eh, después de esto, sigues practicando, supongo, o sea, ya eventualmente el, el usar la bicicleta, el salir, tienes La oportunidad. bicicleta, como te digo, no, para mí, bueno, pasó una cosa también. Después de la época del deporte, de la alta competición, por llamarlo alguna vez, llegó un punto en el que juré no competir nunca más, ¿no? Porque era terriblemente estresante, pesado, era una locura completa, ¿no? Ujú. Eso también, o sea, despertaba, vivía, dormía, soñaba, todo era en ese rendir Alrededor de eso. más, ¿no? Ujú, En, ujú, en esa época. ujú. Y después de la cuestión esta, después de los récords y todos, me fui a estudiar a Colombia, en el entendido en mayores, pues ya me estaba yendo a las ligas mayores, ¿no? Entonces corrí los Juegos Bolivarianos en Maracaibo y de ahí me pasé con el equipo colombiano, con la delegación de deporte de Colombia, me pasé a Colombia y ahí empecé a entrenar. Obviamente, aquí lo máximo que entrenábamos era a Corani y eran como 120 kilómetros que se hacía el día miércoles, digamos, y después al día siguiente se hacía menos, etc. Cuando fui a Colombia empecé con entrenamientos de 250 kilómetros. Eso. Entonces, creo que a los 3, 4 meses ya estaba con tendinitis en las rodillas, ya me estaban infiltrando líquido, o sea, era una cosa a la que el cuerpo no lo tenía acostumbrado, ¿no? Sí. Entonces ahí me di cuenta que podía ser interesante estudiar más bien. De ahí es que empecé a estudiar y ya dejé de estudiar. Ah, ya. Sí, sí. Un poco encaminarte así, algo más. Sí. Sí. No, es que me empezó el cuerpo me empezó a jugar malas pasadas por ese cambio tan brusco de un entrenamiento de altísima, Sí, te porque en creo. Colombia son así locos, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, era Sí, por muy, eso muy están. así. Sí. ¿A qué edad más o menos estabas en esa etapa, digamos? 17, no, 18, 19 años, más o menos. 18, 19 años. Oh, La cosa en Colombia era interesante porque bajaba el precio del café
y el rendimiento del equipo Café de Colombia en el Tour se veía enseguida que subía el precio del café, es decir, que todo ya se movía a un nivel que tenía que ver con la economía, ¿no? El rendimiento del ciclismo. Entonces ya eran otros parámetros. Otros ¿sí? parámetros, ¿verdad? Y para un colombiano común y corriente, sobresalir en ciclismo significaba solucionar tu vida, ¿no? Así que era otro el criterio que se tenía allá. Sí, 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 sí. Me estás haciendo dar cuenta, hablando esto de Colombia, porque, por ejemplo, el Tour de Francia ahorita están compitiendo, ¿no? Y los colombianos, colombianos, ecuatorianos están ahí por la punta, o bueno, han ganado anteriores versiones. Ahí se nota, ¿no? Realmente lo que estás diciendo, el nivel de entrenamiento para el nivel de competición que están, ¿no? Cosa que a nosotros nos cuesta porque, bueno, son otras cosas, pero me doy cuenta de lo que me estás contando y realmente al nivel que deben entrenar realmente es muy fuerte, ¿no? Y lógicamente para ti debió ser bastante impactante lo que decías, ¿no? Ese cambio de ritmo de entrenamiento. Hasta la alimentación que tenemos, ¿no? Debe ser muy variada, ¿no? No, pero además la motivación es bien diferente, ¿no? Mi motivación era ser mejor, ser esto otro. Claro. En cambio, allá la motivación claro. era una cuestión económica, eran otras cosas. Otras cosas, Sí, correcto, sí. tienes razón, sí, me doy cuenta de aquello. Y por eso los colombianos están ahí también, ¿no? Fuera de la motivación económica, ¿no? Claro. Sí. Claro. Eso es, bueno, es parte del Es deporte, también ¿no? un escape a esa cuestión social también que han tenido, porque han tenido años de problema. Entonces, estar en el ciclismo bien posicionado era solucionar un montón de niveles de cosas. Sí, ¿no? Entonces, correcto. No era, ser ciclista ya no significaba lo que era ser ciclista acá, ¿no? No, eso es cierto. Además, hay toda una estructura, toda una industria, toda una cuestión que sostiene al ciclismo, ¿no? Entonces, uno es el último eslaboncito de todo eso. Sí, verdad. Pero actualmente tú, o sea, no en competencia, pero actualmente tú... Perdón que me he ido por las ramas como siempre, pero a lo que quería, Te diré algo. Sandra me advirtió de esto. Se va por las ramas, me ha dicho. Ya, ok. Bueno, Vale. la cosa es que respecto a esto de si estoy corriendo o no corriendo, o si he seguido practicando, te decía que para mí el ciclismo no ha sido el centro del ciclismo, para mí no ha sido la competición, sino ha sido una forma de vida más bien. Por eso es que te decía que para mí mi primer descubrimiento sobre el ciclismo fue esa libertad que me permitía, ¿no? Entonces, te comento que después de dejar de competir, antes, después, cuando sea, cada vez que he estado, por ejemplo, en otra ciudad, en otro país, lo primero que he hecho es conseguir una bicicleta, porque yo entiendo la vida desde la bicicleta, ¿no? Correcto. Descubro lugares, encuentro cosas, es una prolongación del cuerpo que tengo la bicicleta, ¿no? Entonces, cuando estaba por eso el viaje a Mendoza también en bicicleta era mi manera normal de solucionar un problema de transporte, ¿no? Correcto. Estando en Colombia, aprendí, por ejemplo, a moverme en las ciudades, que era totalmente distinto a moverse en nuestras ciudades. En Colombia, salía a entrenar con los compañeros y cuando estábamos volviendo, se me ponían los pelos de punta de ver cómo el tráfico en Colombia es de locura, pero en vez de cuidarse los ciclistas se tiraban hacia la calle. Entonces, eran los de los autos los que tenían que cuidarse de no atropellar ciclistas. Entonces, para mí esa era una otra manera de ver y de ser terriblemente agresivos los ciclistas respecto a los autos, ¿no? Entonces yo andaba, pero
aterrorizado de ver cómo cruzaban, se metían, hacían en medio de la ciudad. Entonces aprendí a manejarme de otra manera. Luego estuve también en Italia con una beca, porque después estuve haciendo joyería. Yo estudié mecánica industrial, pero me dediqué a la joyería. Estuve con una beca en Roma. En Roma lo primero que hice fue conseguirme una bicicleta. Entonces a todos lados iba en la bicicleta, iba a estudiar en la bicicleta, iba a la playa en bicicleta, hasta que eran un montón de kilómetros desde Roma hasta llegar a la playa. Y también estuve ya con la cuestión del trabajo, estuve viviendo 6 meses en Corea. En Corea lo primero que hice fue comprarme una bicicleta también. Entonces vivía descubriendo, por ejemplo, el Santakatu de Corea, que era algo que nadie sabía que existía, y existía. Y la única manera de descubrirlo era andando en bicicleta y de repente aparecer en medio de eso, ¿no? Ahí le compraba, no sé, le compraba a mi hijo, por ejemplo, los abacos que usaban antes en Corea para dar clase, que todos los niños pasaban clases con el abaco, y eso lo vendían ahí de los usados, en las cosas usadas, de los abacos, pero así ya gastados de haberlos usado tanto, ¿no? Sí, sí. Estás contándonos de que no te has conocido el mundo, pero has conocido ciudades importantes, digamos, o has conocido países donde has podido movilizarte en la bicicleta, que esa es una de las cosas, una de las intenciones que aquí tenemos con el grupo con el que estoy de Masa Crítica. Eso es lo lindo de incentivar y decir, ¿no? He ido o he subido a mi bici, he podido moverme, he aprendido a moverme, porque eso es cierto. No es Cochabamba, no es lo mismo que Bogotá o Medellín en Colombia o en Europa, ¿no? La ciudad de Cochabamba es otra historia, pero moverse dentro del tráfico, donde en tu época seguro el tema de las ciclovías no era algo que existía como ahora, digamos. Ahora es un boom, ¿no? Mundial, donde las ciudades tienen ciclovías, y nos has contado lo de, volviendo con el equipo en Colombia, había que meterse a la calle y no debe ser fácil. Con ese tráfico sí he visto videos de cómo es el tráfico en Colombia y es terrible, es fuerte. Y bueno, son historias que te agradezco por haberlas contado, porque son experiencias lindas. Te comento algo más. Ahora vivo en Santa Cruz, ¿no? Santa Cruz toda la vida ha tenido la fama de tener un tráfico terrible, pero cuando voy a Cochabamba, lo primero que hago es prestarme una bicicleta para moverme, y la última vez que fui, resulta que en Cochabamba estaban tremendamente más agresivos los autos que aquí en Santa Cruz, porque aquí en Santa Cruz nunca he estado a punto de que me levante un auto. En Cochabamba 2 veces en un día casi me arrollan los autos, entonces no podía creer lo que estaba pasando. Sí. Buen comentario, porque ¿te acuerdas cómo andábamos en bicicleta en la época de colegio y todo? Sin problema andabas por las calles, por aquí, por allá. Yo a mis 15 años volvía solo del colegio a la casa. No tenía problemas. Ahora sí es un riesgo, ahora sí es un peligro. Y yo he aprendido a andar en las calles. Y cuando veo gente que está aprendiendo, sus primeras armas por este tema de la pandemia, se han comprado bicicletas o no tienen la experiencia de andar en la calle, realmente los autos son, pues, hay que asustarse, porque son agresivos. Realmente los autos se han vuelto agresivos, ¿no? Y es un peligro. Y lamentablemente, un comentario fuerte, en estos últimos 6 meses hemos tenido muchos accidentes, y lamentablemente fatales han sido con ciclistas, ¿no? Y lamentablemente aquí la parte de educación vial es la parte difícil, que nos está costando educarnos, porque los ciclistas también tienen que aprender ciertas cosas, que no es cuestión de pedalear también, ¿no? Tienes razón. Cochabamba es muy agresivo en eso, reconocemos, es cierto, sí. Pero gracias por tus experiencias, porque es muy lindo eso de Colombia, lo de Italia, lo de Mendoza.
Corea, mira, muy lindas experiencias y gracias por haberlas compartido porque es lo lindo de la bicicleta, fuera de una forma de vida y todo eso, son experiencias que a tus hijos seguramente les has contado y les has dicho todo esto, ¿no? Que es muy lindo guardárselo, ¿no? Y eso de la bicicleta es algo que nos queda y es difícil deshacerse, ya lo has dicho. Donde llegas, lo primero que haces es buscar la bicicleta, ¿no? Sí. Rodrigo, te agradezco por haber estado en el programa. Como les digo a muchos invitados, como los amigos periodistas en la televisión, ¿no? El tiempo es el enemigo, es nuestro peor enemigo, dicen, ¿no? Sí. Pero te agradezco, mucho gusto haberte visto de mucho tiempo, de muchos años, y mira, esta parte de tu historia no la conocía, la has compartido y has conocido el mundo gracias a la bicicleta, podría decir. ¿No? Desde la bicicleta. Sí, sí. Gracias, Rodrigo. Tal vez en una próxima oportunidad podamos seguir conversando sobre esto de la bicicleta, que es una pasión, así, para mí también sigue siendo una pasión. No la practico al nivel que tú lo has llegado a practicar, pero sí, para mí es algo parte de mi vida también, parte de la familia también, así que son lindas experiencias que nos gustan compartir y que la gente también y los que ven el programa las conozcan, ¿no? Quizás en una próxima reunión ya podemos hablar de algo más puntual para no irnos por la rama. No, sí. Pero me advirtieron, soy consciente. Sí. Gracias, Rodrigo. Hasta una próxima oportunidad. Yo creo que sí la vamos a tener porque vale la pena conocer. Gracias. Hombre, gracias a ti. Bienvenidos a Cama, hablando nos entendemos.